Dios escucha todas las oraciones. Dios escucha tus oraciones. Dios escucha lo que tú le pides. Dios escucha lo que tú le dices, porque Él no es sordo. Y si tú le estás pidiendo al Padre, Él te escucha. Pero hay una cosa, Dios no contesta todas las oraciones, porque Él dejó una guía para que nosotros oremos conforme a esa dirección y conforme a esa guía de instrucción que Él dejó para que nosotros hagamos la oración semejante. En Mateos capítulo 6 y el verso 5 en adelante, ahí está la dirección y la guía cómo nosotros debemos orar al Padre. Si tú no oras de esa forma y no aplicas, ni practicas, ni obedeces esa fórmula que Jesucristo dejó a nosotros aquí en la tierra, tus oraciones no serán contestadas. Tus oraciones no serán respondidas porque no está sometiéndote al orden de la introducción que Dios nos dejó aquí. Jesucristo, hablando literalmente, textualmente, en Mateo capítulo 6, verso 5, le está enseñando a la multitud, a los discípulos, y dice la palabra de Dios: y cuando ore, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga. Ya el Señor te está introduciendo y te está diciendo que no debe orar de pie en la iglesia. Bendito sea el nombre. Si lo hace de pie, tu oración no será respondida, porque hay una guía, hay un modelo que el Señor nos dejó aquí en la tierra. Y sigue diciendo la palabra del Señor: y en la esquina de la calle, para ser visto de los hombres, dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Hay tres cosas que tú no puedes hacer en la oración que tú elevas al Padre. No puede orar de pies en la iglesia. No puede orar para ser visto por los hombres, para que te tomen en cuenta y para que digan que tú eres un hombre de oración. No puede orar con esa intención. No puede estar orando en la calle de pie para que la gente te diga. Tiene que orar con humildad, con sencillez de corazón. Otra cosa, en el verso 6 dice: más tú, oye, más tú, porque aquí está hablando el Señor de una oración de intimidad con Él. Si tú vas a orar al Padre, tienes que intimidar con el Señor. Tú no puedes estar voceando ya lo que tú le vas a decir al Padre. Ahora, una cosa es un clamor y una cosa es una oración, que es una comunicación entre tú y Dios. Cuando tú te vas a comunicar con una persona con privacidad, tienes que hacerlo de una forma que nadie te escuche, solamente la persona con el cual usted está hablando. Y así es vuestro Padre Celestial. Aunque tú no lo veas, pero Él te está escuchando lo que tú le estás diciendo. Pero si tú te pones a vocear para que los hombres y la gente te miren y te tomen en cuenta, esa oración no sirve. Aquí está la introducción, cómo debemos orar al Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor: más tú, cuando ores, entra a tu aposento, a tu habitación, a tu casa. Dice, y cierra la puerta. Dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, aleluya, te recompensará en público. Dice que cierre la puerta de tu habitación y ahí tú comiences a orar al Señor. Tú comienzas a hablar con Dios, porque la oración es hablar con Dios, es hablar con el Señor. Oración para intimidar con Dios, para buscar una dirección a tu vida.
o preguntarle algo al Señor. Son introducciones que debemos practicar, que debemos obedecer para que vuestra oración sea contestada, para que vuestra oración tenga una respuesta del Padre. Pero hoy en día la mayoría de evangélicos, de cristianos, no están obedeciendo ni practicando esta introducción, pero es muy importante que cuando tú quieres algo del Padre, entra a tu habitación, entra a tu aposento, cierra la puerta y allí comienza a orar, allí comienza a hablar con Dios, aunque tú no lo veas, pero Él está ahí escuchándote. Dice el verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El Señor dice que no repita muchas veces la misma cosa. No comienza a repetir la misma cosa en la oración que tú estás haciendo al Padre, porque tú estás hablando con Dios. Tú estás hablando con una persona. Y si tú repites los mismos, entonces como que se cae el ritmo, como que se cae la esencia de la oración. Porque tú no puedes estar hablando con una persona y estar repitiendo lo mismo. Porque entonces aquella persona va a decir que tú tienes problema mental. Y así mismo es Dios. Dios te dice, no repitas tanto los mismos. Si solamente tú te vas a comunicar con Dios por 10 minutos, son 10 minutos solamente. Pero no use 20 minutos o una hora repitiendo lo mismo, porque a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que nosotros comencemos a repetir la misma cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Esta introducción está aquí, esta dirección, esta guía, para que nosotros, conforme a esta palabra, nosotros comencemos a orar, comencemos a aprender a orar correctamente. Bendito sea el nombre de Dios, y Dios pueda contestar, porque no solamente orar, no, hermano. Esencia es que Dios te conteste la oración, que Dios te responda la oración. No importa que tú dures 3, 4, 5, 6, 7 horas orando, pero entonces el sacrificio es de balde y Dios no te responde la oración. Dios no responde lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque estás repitiendo los mismos, y a Dios no le gusta que tú comiences a repetir los mismos. Ahora, hay muchas cosas por lo cual nosotros debemos orar. Hay muchas cosas por lo cual nosotros debemos pedir. Pero si nosotros solamente podemos durar una hora hablando con Dios, solamente una hora. Si podemos durar media hora hablando con Dios, solamente media hora. Bendito sea el nombre de Dios, porque lo más importante es que Dios no contesta. Lo más importante es que Dios no escucha y contesta la petición o la oración que estamos haciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el verso 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Por eso es que nuestro Padre Celestial no quiere que nosotros pidamos y que nosotros pedimos a Dios, pero repetimos. No, porque Dios sabe de qué tú tienes necesidad. Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Por eso es que no hay que tanto repetir la misma cosa. Por eso es que tenemos que ser introducidos e enseñados por Dios. Como en una ocasión los discípulos le dijeron al Señor, Señor, necesitamos que tú nos enseñes a orar. Como los discípulos de Juan, como Juan enseñó a su discípulo. Necesitamos que usted nos enseñe a orar, enséñanos a orar correctamente, aleluya, porque queremos orar, pero queremos también la respuesta, porque no hacemos nada con orar. Hay mucha gente que ora, pero aleluya, santo sea el nombre de Dios, vive como un mendigo, vive como una persona en miseria, vive arruinado, vive lleno de problemas,
porque Dios no le contesta las oraciones. Dios no les contesta las peticiones porque no está orando correctamente, no está haciendo, no está hablando correctamente, no está pidiendo correctamente al Padre. Dios quiere que tú pidas correctamente a Dios, porque Dios es un rey, hermanos. Dios es un rey. Dios no es un objeto que tú lo vas a subyugar, que tú lo vas a sujetar a ti, que tú vas a pedirle a Dios como tú quieras. No, hermano, tienes que tener reverencia, tienes que tener humildad, tienes que no ver al mismo Jesús, aleluya, cuando estaba ya al borde de la muerte, que lo iban a traicionar, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, porque Dios es un rey, Dios es soberano y Dios es el que sabe toda la cosa. A Dios tú no puedes empujarlo, tú no puedes sujetarlo, tú no puedes limitarlo, tú no puedes ponerle ocasión de tú como tumbarlo, de tú obligarlo. A Dios no, hermano. Y cuando Dios ve eso en la persona, un corazón arrogante, un corazón altivo, un corazón de ira, Dios no contesta esa oración así. Si tú vas a orar con el rey, si tú vas a hablar con el rey, tienes que ir allí humildemente pidiéndole perdón a Dios. Bueno, ahí está en la oración, que luego vamos a analizar eso. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice el verso 9, dice: vosotros pues oraréis así. Ve, enseñándole a los discípulos y también a nosotros. Vosotros pues oraréis así. Ese es el modelo de la oración que nosotros debemos de hacer. Es un modelo de oración, que sí, toda la oración que nosotros le vemos al Padre tiene que ser con ese mismo modelo. Por eso dice la palabra de Dios en el verso 9: vosotros pues oraréis así. Dice: Padre nuestro. Comienza por el Padre. Toda la oración que tú vayas a hacer tiene que comenzar por el Padre. Si comienza por otra cosa, ya tu oración se cayó y no sirve. Bendito sea el nombre de Dios. Dice: Padre nuestro que está en los cielos, santo y santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice: el pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdónanos nuestra deuda o nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos, aleluya, a nuestros ofensores o a nuestros deudores. Y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aleluya, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la oración modelo que debemos practicar nosotros cuando nosotros comencemos a orar a Dios. Ahí está la introducción, ahí está la guía, ahí está la palabra, cuál es la forma correctamente de orar a Dios, para que Dios conteste nuestra petición, nuestra oración. No solamente orar, porque hay personas que se dedican a la oración, pero esas oraciones no tienen respuesta. Esas oraciones no tienen respuesta. Entonces debemos entender y saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué oro? Y estoy cansado de orar, estoy cansado de hablar con Dios y Dios no me contesta las oraciones. No me contesta las oraciones. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hay que hacer un autoanálisis para ver qué es lo que está pasando en nuestra vida. Entonces ahí está Mateo capítulo 6, versos 5 en adelante, la introducción, el modelo de la oración, cómo debemos hacer la oración, cómo debemos practicar este modelo. Ahí Dios instruye, ahí Dios enseña cuál es la dirección correcta para que vuestras oraciones, peticiones sean contestadas por Dios.
a nuestra vida y que Dios nos bendiga conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. Oramos al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Padre, en este momento. Señor, venimos, Dios, y nos presentamos ante tu presencia, humillado, Dios, arrepentido, Señor, y pedimos perdón por nuestro pecado. Pedimos perdón, Señor, por nuestra ofensa. Te pido, Dios, que tome el control y tome el dominio de nuestra vida, Señor. Padre, nos presentamos ante ti porque necesitamos que usted liberte nuestra vida, Señor, de la opresión demoníaca y de toda enfermedad. Te pido que reprenda a todo demonio, a todo espíritu de enfermedad que afecta nuestro cuerpo, que reprenda la brujería, que reprenda la hechicería, que reprenda al dominio y al control del diablo, Señor, que está operando contra nosotros. En esta hora te pedimos fortaleza, te pedimos que los ángeles estén a favor de nosotros. Te pedimos, Señor Padre, que en el nombre de Jesús usted reprenda toda maldición, usted reprenda toda maldad, usted reprenda todo plan de la tiniebla macabro, antagónico contra nosotros y contra nuestra vida. Señor, te lo pedimos, Señor, nos levantamos en pie de guerra a creerte. Creemos en tu Hijo, Padre, creemos en tu Hijo Jesucristo, que fue el que murió por vosotros, que fue el que derramó su sangre en la cruz de Calvario y venció la muerte y venció el pecado y venció al diablo y a su demonio. Creemos en él, que él es nuestro Señor, creemos en él, que él es nuestro Salvador, y te pedimos, Señor, que restaure nuestra vida, que nos levante en pie de guerra, que nos levante, Dios del cielo, en esta hora, en este momento. Te pedimos ayuda, Señor, por nuestra familia, te pedimos ayuda por nuestra salud, por nuestra finanza, te pedimos ayuda por nuestro ministerio, por nuestro hogar, Señor. En esta hora presentamos, Dios mío, esa petición en tu mano. Te pedimos, Dios del cielo, que sea contestada conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme, Dios mío, a tu decisión y a tu propósito, Padre Santo, con el cual usted nos ha llamado, con el cual usted nos ha elegido, Señor. Que sea tu voluntad, no la nuestra, Señor, sino la tuya, Padre, porque tuyo es el reino, la gloria y la tierra y su plenitud te pertenece a ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. De este lado, Atalaya de Cristo, Vladimir. Así que, hermanito, suscríbete en nuestro canal para que sigas recibiendo esta enseñanza y estas oraciones de parte del Señor Jesucristo, que son muy importantes para nuestra vida. Así que hasta la próxima. Dios te bendiga.